en los procesos de consulta nacional hemos tenido limitaciones casi en las 7 etapas. Hay una necesidad urgente de que el Ministerio de Cultura concluya con el tema de la base de datos de los pueblos indígenas en nuestro país, para no estar en cada proceso es o no es, y además insistimos ahí también, esperemos, a pesar de todas las limitaciones que haya tenido el censo, poder saber, necesitamos avanzar en el tema de estadísticas, saber cuántos pueblos indígenas somos, cuántos quechuas, cuántos aymaras, cuántos ashánicas, porque eso permitiría al gobierno también de definir políticas públicas según las lenguas originarias al que habla, porque son diversas nuestras formas de pensar y sentir de cada pueblo indígena. Se difunde la medida por medio de internet, entonces los ministerios dicen, pero está en la página web. Díganme ustedes, ¿quién de los pueblos indígenas tiene cotidianamente acceso al tema del internet? Entonces esa información no llega. También se dice que debe de ser publicado en un medio de comunicación más cercano, pero eso muy poco se ha cumplido. Entonces desde ya tenemos una limitante. Cuando nos entregan documentos para consultar, son inmensos. Por ejemplo, en el tema de la ley forestal eran como 460 artículos y eran más de 200 páginas. Imposible de que cuando los pueblos indígenas somos más de culturas orales, poder leer y sobre todo entender cuando se hablan en marcos normativos o jurídicos que son muy ajenos a nuestra realidad. Esos son los problemas, por ejemplo, en la etapa de difusión. No contamos con asesoría, no contamos con facilitadores quienes nos puedan entender ese documento que se está poniendo en consulta previa. Por el otro lado, tiene que ver de que hay la necesidad de seguir avanzando con la formación de facilitadores para procesos de consulta previa. Se cuenta, creo, el viceministerio de Interculturalidad ha reconocido 3 facilitadores para procesos de consulta previa, pero que no, si bien puedan conocer los pueblos indígenas, pero no hay un solo facilitador que sea indígena, que hable el idioma, que conozca la realidad, porque son otros los parámetros que exigen. Entonces ahí hay mucho que trabajar. Seguimos avanzando el proceso y llegamos al proceso de diálogo en algunos casos, y en los procesos de diálogo igual, es inequitativo. El Estado está ahí con todos sus asesores técnicos, y los pueblos indígenas estamos con los dirigentes representativos de las organizaciones o de los pueblos indígenas con un tema de que no tienes la información suficiente sobre el tema. 2, que la información que te alcanzan es meramente técnico y jurídico. Entonces desde ya el diálogo se da en un tema de inequidad. De los acuerdos que se ha llegado es respetar el medio ambiente y los derechos humanos, pero es muy genérico. Eso ya reconoce la Constitución Política del Perú, lo reconoce otros instrumentos. Entonces, ¿para qué voy a llevar un proceso de 3 meses cuando el acuerdo es muy genérico? El tema del derecho a la consulta previa en nuestro país hasta la fecha se ha traducido meramente en un trámite administrativo, y lo que exigimos los pueblos indígenas es que tenga la aplicación efectiva como lo manda el convenio 169 de la OIT, que el tema de la consulta previa sea un mecanismo que nos permita llegar a acuerdos, pero a acuerdos concretos. Llegar a acuerdos, pero con la participación de varones, de mujeres, de jóvenes y de los niños, que somos finalmente todos los que integramos un pueblo indígena.